Así que le invito a que me acompañe a Gálatas capítulo 4, los versículos 21 al 31. Y el tema del sermón para esta mañana es el siguiente: nuestros vanos intentos de rechazar la gracia de Dios. Nuestros vanos intentos de rechazar la gracia de Dios. Me vi tentado a ponerle otro título, de hecho lo tengo en mis notas, porque es lo mismo y se van a dar cuenta. Dios no necesita ayuda. Eso podría ser un título para este sermón y se va a dar cuenta por qué. Dios no necesita nuestra ayuda. Así que vaya conmigo a Gálatas capítulo 4. Acompáñeme al verso 21 hasta el 31. Continuaremos viendo verso a verso lo que Pablo le está enseñando a estos hermanos allá en Galacia, la iglesia de los Gálatas. Recuerde, mi hermano, cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, la primera pregunta que usted tiene que hacerse es ¿qué Dios quiere enseñarme? ¿Qué Dios quiere recordarme? Pero para que usted aproveche su tiempo en la iglesia en términos de crecimiento espiritual, usted tiene que hacerse esa pregunta constantemente. ¿Qué yo me voy a llevar? Dios quiere hablar conmigo hoy. Hermano, tómelo de esa manera personal, porque es la palabra de Dios que quiere hoy recordarle o quiere hablarle a usted. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias porque por medio de ella, Señor, nos enseñas, nos corriges, nos animas. Aumenta nuestra fe, Señor. Te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Las necesidades de nosotros son diferentes, pero tú eres el mismo Dios, Señor. Un Dios todo suficiente que ha revelado su palabra, toda suficiente para satisfacer cada una de nuestras necesidades. Y por eso te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, habla a nuestras vidas hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Piensa por un momento en alguna ocasión en la cual tú has intentado ayudar a alguien, pero terminaste igual o peor que esa persona. Y estamos hablando en términos prácticos, desde las cosas más sencillas. Por ejemplo, tú ayudaste, imagínate esta escena, puede ser un poco cómica y quizás te ha pasado, pero imagínate esta escena donde hay una persona que está en lodo, en bache, está tratando de pararse, pero cada vez que se para se cae otra vez. Tú tratas de ayudarlo o ayudarla y en vez de sacarla, simplemente quedaste tú igual o peor. Y ahora son dos los que están ahí tratando de levantarse y cayéndose una y otra vez. Véalo desde cualquier escenario, véalo desde un esposo. Claro, yo no estoy contando mi historia, yo voy a contar la historia de otro esposo. Vea desde la perspectiva de un esposo que va a tratar de ayudar a su esposa en algún quehacer de la casa y termina su esposa diciéndole: oye, en vez de ayudarme,
me desayudaste. Porque ahora tengo que hacer lo que íbamos a hacer, lo que había que hacer y corregir lo que tú hiciste mal. En términos de limpiar la casa, cocinar, la tarea que sea. Usted sabe de qué estamos hablando, especialmente los esposos. Así que imagínate este escenario donde tú se supone que intentaste ayudar a alguien aún con buenas intenciones, pero terminaste haciendo lo peor. Terminaste dañando las cosas. En la mañana de hoy estaremos viendo cómo Pablo utiliza una alegoría. De momento vemos que Pablo aquí está hablando de Agar y de Sara y de Abraham. Pablo está utilizando una alegoría, así que en unos minutos nos tendremos que ir al pasado a repasar un poco esa historia de Abraham, Sara y Agar. Él está utilizando una alegoría, pero precisamente es para eso. Por eso yo les decía que nuestro sermón de esta mañana se puede titular Dios no necesita nuestra ayuda, o no intentes ayudar a Dios. Como es domingo y los domingos usan palabras más bonitas, pues yo le puse un título más bonito. Nuestros vanos intentos de rechazar la gracia de Dios. Pero piense por un momento esta idea que Pablo va a tratar de plasmar aquí. Cuando el ser humano intenta ayudar a Dios en algo, siempre complica las cosas. Y de hecho, ya en su mente puede estar esta idea de lo que Pablo quiere decir con lo que pasó entre Abraham, Sara y Agar, y que explicaremos más adelante. Pero antes de llegar ahí, recuerden que estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas, verso por verso. Pablo había ido providencialmente. Eso lo vimos la semana pasada. Nuestro sermón estuvo recordando la providencia de Dios, el control de Dios sobre todos los asuntos de nuestra vida. Pablo estaba enfermo dentro de uno de sus viajes misioneros y tuvo que pararse, detenerse allá en la región de los Gálatas. Y es allí donde él empieza, aún en medio de su enfermedad, él empieza a predicar el evangelio a los Gálatas. Y decía el texto, los versos pasados que vimos el pasado domingo, que entonces los Gálatas recibieron la enseñanza y se convirtieron. Y Dios empezó a hacer una iglesia, una comunidad de creyentes allí. Y enfatizamos esa idea de que para Dios ninguna de nuestras pruebas, enfermedades, situaciones son tiempos que se pierden o son tiempos que no sirven. No, para Dios en su providencia, en su plan, todos esos tiempos difíciles Él los usa. Son instrumentos, son canales, como Pablo los veía. Son situaciones que Dios me puso para yo seguir proclamando su gloria y proclamando su evangelio. Así que Pablo comienza hablando de eso, recordándole a esos hermanos. Oye, yo recuerdo cuando yo llegué donde ustedes en un tiempo de enfermedad, Dios me abrió una puerta, yo les prediqué el evangelio y ustedes me aceptaron. El problema es que después que Pablo los había visitado y la relación de los Gálatas con Pablo era una relación de gran estima. Bueno, hasta el punto que vimos que los Gálatas decían, términos de hipérbole, de exageración, pero los Gálatas decían que estaban dispuestos a sacarse sus ojos para dárselos a Pablo si Pablo los necesitaba. Había una relación de amor. Pero algo pasó. Llegaron los falsos maestros. Llegaron las falsas enseñanzas. Miren qué importante es la doctrina, mi hermano. Qué importante es que usted conozca la Biblia. Qué importante que usted conozca el evangelio para identificar cuando se le está enseñando algo que no pasa por ahí, que no filtra la palabra. Se habían infiltrado varias personas a la iglesia de los Gálatas que empezaron a enseñar otra cosa. Llevamos 4 capítulos viendo eso. Empezaron a enseñar de que ellos no solo necesitaban a Jesús para salvarse, sino que necesitaban a Jesús, pero una adición, un plus. Necesitaban algo más para salvarse. Y Pablo simplemente está escribiéndole esta carta para animar, corregir a estos hermanos y decirle, para salvarte tú no necesitas nada, ni para tu vida cristiana, solo a Jesús. Jesús es suficiente. Es lo que Pablo ha estado intentando presentar en esta carta. De hecho, al punto que Pablo les dice, oye, si ustedes se desvían su mirada de Jesús como medio de salvación y ponen su mirada en sus propias obras para salvarse, o en tratar de cumplir la ley para salvarse, si ustedes hacen cualquier otra cosa, eso es un acto de necedad. Eso es algo tonto. Él usa esa palabra. ¿Cómo ustedes se van a desviar de Dios? Eso es lo que Pablo ha estado argumentando. De hecho, llega un punto aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 16, lo vimos la semana pasada, donde Pablo les dice, ¿me he hecho pues yo enemigo de ustedes por decirles la verdad? Pablo simplemente amaba a esta iglesia. Bueno, las amaba a tal punto que en el verso 19, terminamos el domingo presentando esa idea, Pablo los ve como hijitos y les dice, oye hijitos, yo sufro por ustedes dolores de parto.
utilizando la hipérbole. Yo sufro por ustedes para que ustedes se parezcan más a Cristo. Entonces, Pablo los amaba y si Pablo los estaba tratando de corregir, era para que ellos crecieran en santidad, para que se parecieran más a Jesús. Así que Pablo anima a estos hermanos a permanecer unidos. Pablo le decía, yo no soy su enemigo. Yo los amo y por eso los estoy animando a que sigan mirando a Jesús. Mi hermano, esto es un punto de aplicación que vimos la semana pasada y vale la pena recordarlo hoy. Todo hermano creyente genuino al lado tuyo, en la fe, que te corrija con amor y que un día te trate de redirigir tu mirada porque tu mirada está puesta en otra cosa y te diga, no miras para allá, mira a Jesús. Eso es un acto de amor. Él te ama, Él no te odia. Él está haciendo eso porque te ama. Él no es tu enemigo. Pablo solo le interesa que estos hermanos allá en la iglesia de Galacia se parecieran más a Jesús. De hecho, demos gracias a Dios por aquellos alrededor de nosotros que se interesan porque nos parezcamos más a Jesús. Así como Pablo estaba muy preocupado para que estos hermanos se parecieran más a Jesús. De hecho, una buena oración que debes hacer es, Señor, ayúdame a mí a parecerme más a Jesús, pero ayúdame a mí a ser un instrumento para que mi hermano se parezca más a Jesús. Eso es lo que quería el apóstol Pablo. Él animaba a que estuvieran unidos, creciendo en santidad. Y antes de terminar este capítulo, entonces aparece este verso 21. Esta idea donde Pablo quiere utilizar una alegoría, una historia del Antiguo Testamento para traer un tema para que estos hermanos puedan seguir escuchando esta enseñanza. Así que nuestro primer punto del sermón de hoy está basado en el verso 21. Nuestro rechazo de la gracia de Dios. Miren lo que dice el verso 21. Díganme, les dice Pablo, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Miren cómo comienza Pablo. Pablo comienza diciéndole a estos hermanos, oye ustedes, yo quiero hablar con ustedes, aquellos que quieren estar bajo la ley. Ya Jesús los hizo libres. La ley, ya Pablo les explicó, la ley nunca fue un medio para salvación. De hecho, la ley lo que hacía era mostrar al hombre la necesidad de un Salvador. La ley lo que hacía era mostrarme lo pecador que soy y que yo no puedo cumplir la ley perfecta de Dios y que yo necesito un Salvador. Así que la ley, Pablo le dijo a los Gálatas ya, es como un ayo, es como un guía, un maestro que me va a llevar siempre a Cristo. Entonces Pablo dice, oye, ¿cómo es que todavía ustedes, algunos de ustedes, quieren estar bajo aquello de lo cual Dios los libró? ¿Cómo es que algunos de ustedes quieren estar todavía bajo la ley? ¿Usted sabe qué estaban haciendo estas personas a las cuales Pablo le está hablando? Estaban rechazando la gracia de Dios. Estaban rechazando un regalo. Estaban rechazando el regalo de salvación. Hermanos, el ser humano es tan orgulloso que piensa que tiene que aportar algo a su salvación, que no puede serle gratis. El ser humano es tan orgulloso que cuando se le habla y se le dice, no, es que la salvación es por gracia, no se trata de algo que tú hagas, un mérito tuyo. Como estamos rodeados y desde pequeño crecemos por nuestro ADN desde Adán, la idea de que en nuestro pecado somos el primero y siempre nuestros méritos tienen que contar para algo. Como que no nos gusta esa idea, el ser humano en su naturaleza. No nos gusta esa idea de que el evangelio es una noticia que te dice que Dios hace el 100% de la obra salvadora. Y muchas veces el ser humano quiere aportar algo. Usted sabe que Jonathan Edwards, un teólogo del siglo XVIII en los Estados Unidos, llegó a decir, para las personas que creían de esa manera, decía, lo único que tú aportaste a tu salvación fue el pecado que la hizo necesaria. El pecado que hizo que tú necesitaras a un Salvador precisamente. Pero no aportamos nosotros nada, ya lo sabemos, mi hermano, a través de toda la Escritura. No es que Dios pagó el 90% en la cruz para que tú pagaras el 10%. No cuentan nuestros méritos humanos. La salvación es por fe, no por obras. Entonces Pablo le está recordando a estos hermanos y le está diciendo, ¿por qué ustedes? Quiero hablar con ustedes, que todavía quieren estar bajo la ley, que están rechazando la oferta de Dios. Hermano, qué ingenuo sería, o qué necio, que alguien te ofrezca un gran regalo y simplemente tú lo rechaces. De hecho, usted sabe que aún en nuestro orgullo nosotros hacemos eso. Usted no conoce personas, voy a tocar un punto que a alguno le va a doler, pero usted no conoce personas
que usted le intenta pagar una comida y no hay forma de que tú le pagues una comida a ese hermano o a esa hermana o a esa familia. ¿Sabe de qué hablo? Usted no conoce a una persona que tú le quieres dar un regalo y no hay forma de que tú le dejes un regalo. Estilo viejito, abuelo, que aunque sea de la manera que sea, saliendo por el portón, te pone un billete de 20 ahí en el bolsillo, o te obliga, o ahora la tecnología te lo envía por ATH móvil. Mire, yo he estado en guerras de ATH móvil, literal, de yo enviárselo y me lo envía para otra persona, y yo se lo envío para atrás, porque es un regalo. Literalmente, yo he estado ahí. Así que piensen en esto, nos pasa a nosotros. Tal vez es nuestro orgullo, la razón que sea. Pero ¿por qué muchas veces no aceptamos un regalo de gracia? Y siempre queremos pagar algo. O incluso, mírenlo de esta forma. Viene alguien y me invita a su casa a comer y ya yo siento la obligación. No, yo tengo que invitarlo a la casa mía a comer. Pero piense antes de hacer eso. ¿Cuál es su motivación detrás? Los méritos. De que si él lo hizo conmigo, no, pues yo tengo que hacerlo con él porque los méritos de aquello y lo otro. No, aprenda a aceptar la gracia. Aprenda a aceptar un regalo. Un regalo genuino, que usted no tiene que pagar por él. De hecho, muchas veces hasta nos sorprende cuando pasa, porque como seres humanos siempre estamos con esa tendencia de que no es gratis de verdad, siempre están buscando algo, o siempre hay que pagar. Miren cómo somos como seres humanos. Por eso es que el ser humano, cuando se le presenta la realidad del evangelio, queda sorprendido. Cuando se le dice, no, es que no hay forma aquí que tú hagas esa lucha de ATH móvil con Dios, tratando de pagarle a Él. Aquí no hay forma. No hay forma de que tú pagues a Dios lo que Él hizo en la cruz. No hay forma en que tú completes esa salvación. No hay forma en que tú te la ganes. No hay forma en que tú aportes algo. Y por eso Pablo le está hablando a estos hermanos que simplemente estaban rechazando la gracia de Dios. Pablo les está diciendo, esto es un regalo. No lo rechacen. Porque es que todavía hay algunos de ustedes, díganme, noten la palabra que él le dice, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué algunos de ustedes todavía siguen rechazando la gracia de Dios? Y creen que para relacionarse con Dios es así, como nos relacionamos comercialmente con el mundo. De que yo tengo que pagarle algo a Dios para que Dios me dé. Y sabes que muchas veces tenemos una mala teología en nuestras mentes, en nuestros corazones acerca de esto. No solamente en la salvación, como se está hablando aquí principalmente, sino nuestra relación diaria con Dios. Y pensamos que esto es un tipo de comercio o un tipo de relación donde yo hago algo para que Dios me dé algo. Y si yo hago al doble es para que Dios me dé el doble. Y si yo hago el triple es para que Dios me dé el triple. Como si Dios estuviera obligado de alguna manera a negociar con nosotros así. Pero hermano, entendamos de una vez y por todas que todo lo que hace Dios en nuestra vida es por pura gracia. Y escuche bien, Dios nunca está esperando que usted se lo pague. Que usted ni le pague la salvación, ni le pague todas las bendiciones que le da día a día. ¿Sabe por qué? Primero, porque es imposible. Porque es imposible. Usted no podría pagar la salvación ni cada acto de gracia que Dios tiene con usted todos los días. Usted no puede pagar eso. Así que primero es imposible y segundo, Dios no lo hace para que usted después se lo pague como si Él necesitara algo de nosotros. Dios lo hace porque Él le place amar. Él lo hace para su gloria, mi hermano. De hecho, hay un salmo, el Salmo 50, donde Dios le dice al pueblo, oye, no me vengan a traer todos los sacrificios. Es más, ustedes me quieren traer sacrificios, ¿sabes qué? El bosque ese completo es mío. Si yo necesitara un animalito, lo tengo allí. Yo lo creé, Dios le dice. Así que con Dios, y hay una falsa teología por ahí, que trata de enseñar, eso es una herejía, llámelo por su nombre, una falsa enseñanza, que trata de enseñar de que tú puedes pactar con Dios y negociar con Dios como si Dios fuera un negociante celestial. Un ATH, donde tú haces negocios comerciales con Él. Mi hermano, eso es antibíblico. Eso no es una enseñanza de la Escritura. Todos los actos de Dios son actos de gracia. Son puros regalos de Él. Y Él no, vuelvo, repito, Él no está esperando que tú le pagues para atrás porque es que tú no puedes. Nunca podrás pagarle todo lo que Dios hace por ti. Así que Pablo está tratando de animar a estos hermanos y por eso él va con estas palabras diciéndoles, díganme los que quieren estar bajo la ley. Ustedes que están rechazando el regalo de la gracia de Dios. Y entonces él ahora utiliza, y este es nuestro segundo punto, él ahora utiliza de los versos 22 al 28
una ilustración, una alegoría del Antiguo Testamento. Él decide utilizar, claro, Pablo está inspirado por el Espíritu Santo mientras está escribiendo esto, y decide utilizar desde el verso 22 en adelante una historia que todos estamos familiarizados, que comienza ya en Génesis capítulo 12. Usted recuerda la historia de Abraham, este hombre que estaba en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana. De allí un día Dios lo llama y le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. Era un acto de fe grande. Vete a la tierra que yo te daré. En ese momento, ¿sabes qué? Dios le está prometiendo una tierra, una parentela o una descendencia y una gran nación. Cuando Dios le promete eso, escuche bien, no había ni parentela, ni tierra, ni una gran nación. No había nada. Por eso fue un acto de fe de Abraham. Dios le prometió eso, Abraham se movió en fe. Y Dios le había prometido a Abraham un hijo. Él ya era viejo, su esposa también. Y dice el texto que para colmo ella no podía tener hijos ya en su edad. Así que noten que estaban todos los elementos en contra para que se cumpliera esa promesa. Y Pablo empieza aquí a tratar de utilizar esa historia. Mira lo que dice el versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa. Ese es el verso clave de todo lo que estamos viendo hoy. Lo cual es una alegoría, Pablo nos dice. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Miren lo que comienza a hacer el apóstol Pablo. Pablo comienza a utilizar esta historia de cuando un hombre intentó ayudar a Dios. De momento se encuentra Abraham ya saliendo de su tierra y de su parentela. Ya habían pasado varios años, él solo tenía una promesa, pero no nacía el hijo de la promesa. Así que acompáñeme un momento a Génesis 16 para que vea cómo es que Abraham y Sara intentan ayudar a Dios. Génesis capítulo 16, miren cómo nos dice ese pasaje. Habían pasado varios años desde que Abraham salió con su familia o con su esposa hacia las nuevas tierras que Dios le prometía. Eso fue un acto de fe. Pero no pasaba nada, como que pasaban años y la promesa no se cumplía. Así que ¿sabes qué se le ocurre a Sara? Mírenlo aquí. Sarai, versículo 1 de Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Miren todo lo que pasa, esto es toda una trama en 4 versos. Sara comienza con lo que parece ser una gran idea. El texto nos dice que habían pasado 10 años, mi hermano. 10 años donde la promesa de Dios no se cumplía. ¿Cuánto usted está esperando porque Dios le conteste algo? Habían pasado 10 años y no pasaba nada. Y es aquí cuando nos ponemos creativos. Es aquí cuando nuestra humanidad entra y pensamos que podemos ayudar a Dios. Y es por eso que Pablo está utilizando esta historia. Es aquí cuando entonces entra en escena Sara diciendo, oye, han pasado 10 años, lo que tú necesitas es un hijo para que se haga la promesa y tengas una descendencia. Pues tengo una idea. Yo no te he dado hijos, aquí tengo a mi esclava Agar. Tú puedes estar con ella y concebir y tener un hijo. En esos tiempos la idea era que si se tenía un hijo con una esclava era prácticamente lo mismo en términos legales. Ese hijo iba a ser entonces de Sara para los efectos legales de la época. Así que
Sara simplemente tuvo esa gran idea. Abraham no le dijo que no. Abraham acordó hacer lo mismo. O sea, tenemos a los dos unidos intentando ayudar a Dios. ¿Sabes qué? Es como si ambos se hubieran puesto de acuerdo para decir, mira, lo que necesitamos es un hijo, descendencia mía. Oye, pues voy a tenerlo de alguna manera, de la forma que sea, voy a intentar ayudar a Dios y ya voy a tener un hijo. Y sabes que concibió un hijo, se llamó Ismael, lo que causó fue más problemas que bien. Lea Génesis. De hecho, lea Génesis y el resto de la Biblia y la historia. Pero lo que causó fue más problemas que bien. Aunque Dios tuvo gracia, eso es otra historia de Agar también, y la encontró en el desierto y todo eso. Pero piensa en algo. Este intento de ayuda del ser humano a Dios trajo grandes consecuencias. De hecho, si usted sigue leyendo Génesis, hay una escena bien interesante donde pareciera como si prácticamente Abraham, ya con este hijo llamado Ismael, fuera donde Dios a decirle, hey, tú lo que querías era que yo tuviera un hijo, aquí está, bendíceme, dame la promesa. Y Dios, con su santa gracia y misericordia, le dice, Abraham, tú vas a tener un hijo y lo vas a tener de Sara, porque yo te lo prometí. Es el hijo de la promesa. Abraham, no intentes ayudarme, al contrario, hiciste algo que va a traer grandes consecuencias para tu familia y el resto de la historia. Tú vas a tener un hijo y es de Sara. Y aquí Pablo está utilizando esta historia. ¿Y por qué Pablo quiere utilizar esta historia? Volvamos allá a Gálatas capítulo 4. Porque ¿sabe qué? Ese pasaje, escúchalo bien, en la Nueva Traducción Viviente. Escuche bien ese pasaje, específicamente los versos 22 y 23. Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. Y escucha bien ahora el último verso, el verso 23, la Nueva Traducción Viviente. El nacimiento del hijo de la esclava, de Agar, fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de Sara fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Siempre están esos dos caminos. Está la manera en la cual Dios ya va a cumplir sus propósitos y sus promesas, y están los intentos vanos tuyos y míos que muchas veces hacemos por tratar de ayudar a Dios. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Porque nos desesperamos, porque Dios no cumple lo que parece que prometió, porque Dios no nos contesta nuestras peticiones y simplemente inventamos caminos por el lado para tratar de ayudar a Dios. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos, oye, ustedes los que quieren vivir bajo la ley están rechazando el camino de Dios. Están siendo como Abraham y Sara cuando intentaron ayudar a Dios de otra manera. No hay forma, Pablo le está recordando a los Gálatas, no hay forma de recibir la promesa de salvación que no sea por un acto de Dios. Dejar a Dios que cumpla sus promesas. Dejar a Dios que nos muestre el camino de salvación. Hermano, gracias a Dios, gracias a Él, que Él no nos dejó a nosotros la forma de encontrarnos con Él. Te lo explico de otra manera. Imagínense que simplemente Dios nos hubiera dicho, oye, yo estoy aquí en el cielo, ustedes intenten buscarme. Imagínense eso. Y esta fila tendría un camino, la fila de atrás tendría otro y así sucesivamente. Y usted multiplique eso por los billones de humanos en el mundo. ¿Y cuántos posibles caminos o posibilidades hubieran? Dios no hizo eso nunca. Dios no nos dejó a nuestra forma. Dios no nos dejó a la idea de que, mira, yo los voy a salvar, pero ustedes ayúdense, ustedes hagan algo. Oye, qué mal esa frase que usted escucha tantas veces. Yo he escuchado gente, incluso predicadores, que dicen esto. Dios dice, y ahí empezó mal porque Dios no dice eso en ningún lugar en la Biblia. Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No, mi hermano, ¿usted sabe lo que hace Dios? Dios ayuda a gente que no puede ayudarse a sí mismo. Dios ayuda a gente que no tiene posibilidades, que no tiene forma de ayudarse, y Él va y lo rescata. No es que tú estás haciéndolo bien y Dios te aplaude, te da ánimo y te dice, mira, te falta poco, ya te vas a salvar. Lo estás logrando. No, es que cuando yo estaba muerto, sin esperanza, sin ayuda, Él vino a mi rescate. Él me salvó. Él me rescató. Eso lo hizo Él. Así que al final de cuentas, esa frase que escuchamos mucho y que incluso la gente dice, Dios dice.
No es bíblica, mi hermano. Ni está en la Biblia, ni Dios la dijo. De hecho, es antibíblica. Ayúdate que yo te ayudaré. No, no tenemos nosotros que ayudar a Dios, ni tratar de ayudarnos a nosotros mismos, ni tratar de ayudar a resolver las cosas. O piense como cuando le dejamos las cosas a Dios en teoría, en las manos de Dios, y decimos, sí, Señor, esto es un asunto tuyo. ¿Qué tenía que hacer Abraham y Sara? Oye, Señor, tú dijiste que íbamos a tener un hijo, está en tus manos, vamos a tener un hijo. A tu tiempo, según tu voluntad. Pero ¿qué ellos hicieron? No, pero vamos a ayudar a Dios. Hay un camino, hay otra forma, hay otro medio más rápido. Noten que a nosotros nos encanta eso. Los atajos, los caminos más rápidos. Y buscamos la manera en que sea por siempre tomar un atajo de tratar de ayudar a Dios. Pero mis hermanos, aquí se nos muestra a través de la palabra de Gálatas, capítulo 4, Pablo le está diciendo a estos hermanos, ninguno de nosotros intente ayudar a Dios. Eso es imposible. No intenten ustedes tratar de ayudar a Dios salvándose ustedes mismos con la ley. Pablo le dice, porque ese nunca fue el diseño de Dios. El que hace eso, y ahí Pablo utiliza la alegoría, el que hace eso es hijo de la esclava, es hijo de Agar. Todos los que intentan salvarse a sí mismos, todos los que intentan ayudar a Dios por sus propios medios, Pablo los describe como los hijos de Agar. De hecho, Pablo hace otra analogía con la ciudad de Jerusalén, no sé si lo vieron. Miren aquí el versículo 25 y 26. Pablo hace otra analogía y dice, los hijos de la esclava, los hijos que nacen por medios humanos, por esfuerzos humanos, esos son como la Jerusalén actual. ¿No es lo que Pablo está diciendo? La Jerusalén de la tierra. Y cuando Pablo estaba hablando en esa época, ¿quién vivía en la Jerusalén actual? Claro, había cristianos, pero Pablo se está refiriendo a los judíos que estaban viviendo allí. Judíos que no eran creyentes, que habían rechazado a Cristo, muchos de ellos. Eso es los que todavía estaban tratando de salvarse por sus propios medios. Es como si Pablo estuviera diciendo, hay una Jerusalén terrenal y una Jerusalén celestial, ¿a cuál tú perteneces? A la Jerusalén terrenal pertenecen todos los que todavía son esclavos, porque están intentando salvarse a ustedes mismos. Eso es por sus esfuerzos. Pero a la Jerusalén celestial, ¿sabes quién pertenecen? Los que se dieron cuenta que no podían salvarse a sí mismos, que no se podían ayudar a sí mismos y recibieron la ayuda, la asistencia, el rescate celestial. Esa gracia de Dios. Esos son los que pertenecen a la Jerusalén celestial. Los que pertenecen a la Jerusalén celestial son aquellos que van a decir, como dice la canción, desperté en el redil y no sé cómo. Estoy aquí en la Jerusalén celestial y no sé cómo llegué aquí. Porque yo no me lo gané, porque yo no lo busqué, porque no fue por mi esfuerzo, fue por pura gracia de Dios, un regalo de Dios. Entonces Pablo comienza a comparar estas ideas, esta alegoría entre la Jerusalén de allí de la tierra que representa a Agar, el esfuerzo humano, versus la Jerusalén celestial, que son todos aquellos salvos por gracia. Todos aquellos que no se esforzaron ellos para salvarse porque se dieron cuenta que no podían hacerlo. Todos aquellos que recibieron por fe el regalo de salvación. En esta mañana tú estás aquí sentado escuchando este sermón a través de los medios de comunicación y perteneces a la Jerusalén terrenal o a la Jerusalén celestial. Tienes que meditar. Perteneces a aquellos que solo se esfuerzan humanamente y piensan que su relación con Dios se basa en el esfuerzo humano, en todo lo que tú puedas hacer para ganarte la salvación y después para mantener la salvación. O eres de aquellos que pertenecen a la Jerusalén celestial. Aquellos que se dieron cuenta que la salvación es un regalo de Dios, que van a estar en la eternidad sorprendidos con ese Salvador glorioso que un día los llamó. Al final de cuentas son los que todavía son esclavos porque nunca saldrán de ese ciclo de esclavitud tratando de salvarse a sí mismos, o aquellos que ya son libres. Y Pablo por eso termina esta sección, aunque no hemos llegado ahí, pero Pablo va a terminar esta sección diciendo, al final de cuentas, o eres hijo de la esclava o eres hijo de la libre, utilizando esa alegoría que hemos estado viendo. Pero antes de llegar allá, hay otras cosas que Pablo hace y me interesan. Ando en el verso 27. Pablo cita un pasaje de un profeta. Pablo cita a Isaías. En Isaías capítulo 54, verso 1, pero lo voy a leer de aquí mismo. Pablo cita un texto bíblico. En el verso 27 dice, porque está escrito,
regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Usted sabe por qué Pablo utiliza este texto aquí? Porque Pablo está como recordando y diciendo, ¿sabes qué? Siempre en la historia fue así. Busca la historia bíblica. Nunca se trató de esfuerzo humano. Busca personaje tras personaje, porque es que tú tienes un personaje o una familia, ponlo de esta manera. Tú tienes la familia de la cual vendría Israel y a través del cual serían benditas todas las naciones. ¿Por qué hay tantas mujeres estériles ahí? Piensa en eso. ¿Por qué cuando tú estás viendo generación tras generación y tú dices, oye, pues se supone que ahora esta familia tenga descendientes y de momento la otra esposa de Jacob o de aquel, de Isaac, era estéril o no podía tener hijos o tiene problemas con tener hijos? Constantemente eso está ahí. Como que si estuviera en peligro la promesa de Dios. ¿No lo ha visto? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, como que parece que la promesa de Dios no se va a cumplir. Porque pasan cosas humanas que dicen, oye, esto es imposible. Y por eso Pablo utiliza este verso de Isaías, que era una profecía, como para decir, como si Pablo le estuviera diciendo, mira, y esto no es algo nuevo, siempre ha sido así desde los tiempos de Abraham. Siempre Dios ha estado con aquellos que son los desvalidos, los que no se pueden ayudar a sí mismos, los que no se pueden rescatar a sí mismos ni sacarse de su propia situación. Y por eso Pablo pone el ejemplo de Isaías hablando de la estéril. Y Pablo nota lo que le está diciendo, la estéril, la que se supone que no dé a luz en términos humanos y que no puede hacer nada. No puede ayudarse ella misma para tener hijos. Esa puede cantar con júbilo, puede clamar. ¿Por qué? Porque esa es la que va a tener más hijos. De la que se supone que los tenga, la que tiene marido. La desolada va a ser ayudada. Noten la idea que Pablo quiere resaltar. Aquella que es desolada va a recibir la ayuda de Dios. Y Dios va a cumplir sus promesas. Véalo historia tras historia. Cómo parece imposible que se cumpla la promesa de Dios, pero siempre se cumple. Dios lo hace de alguna manera posible. Por eso termina el verso 28, como les decía hace unos minutos atrás, diciendo, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros como Isaac, y Pablo se está refiriendo, nosotros que nacimos según, no el esfuerzo humano, sino según el regalo de Dios. Isaac fue un regalo. De hecho, usted sabe la historia, de más adelante, a Sara, Sara escucha que Dios está hablando con Abraham y Dios le dice otra vez, mira, vas a tener un hijo de aquí a pronto. ¿Y qué hace Sara? ¿Usted lo recuerda? Sara se ríe. Y es una risa de incredulidad. ¿Sabe por qué? Bueno, yo no sé si usted notó, si quiere vuelva a Génesis 16, el capítulo que acabamos de leer. Aún ella tenía incredulidad de que Abraham pudiera tener un hijo con Agar, porque ella dice, quizá tenga un hijo y ya por fin se cumpla la promesa. Así que cuando Sara escucha nuevamente que Dios le va a dar un hijo y que es con Abraham y Sara, ella se ríe. Y a mí me encanta esa escena donde Dios la confronta y le dice, Sara, te reíste. Ella le dice, no. Y él le dice, sí, sí te reíste, dudaste. Y de hecho, ¿usted sabe qué significa el nombre Isaac? Dios me ha hecho reír. O sea, ¿tú se imagina esa idea? Porque ella vio la realidad de que Dios sí cumplió su promesa, aunque parecía imposible. El nombre Isaac está conectado con la idea de risa, de la duda de ella. Ella vio cumplida esa promesa. Ese fue un regalo de Dios. Ese no fue como Agar, un esfuerzo humano. ¿Notan por qué entonces Pablo está utilizando esta alegoría en este pasaje de Gálatas? Porque recuerden que con los Gálatas Pablo está tratando de confrontarlo y decirle, hay dos caminos, el esfuerzo humano o la gracia de Dios. El esfuerzo humano, esos son hijos de Agar, los que intentan ayudar a Dios. La gracia de Dios, el regalo de Dios, esos son los hijos de Isaac. Nosotros, los hijos de la promesa. Los que no hicimos nosotros algo para salvarnos, sino que recibimos ese regalo de gracia. Nuestro último punto para hoy, el punto número 3, se encuentra en la idea de los versículos 29 al 31. Dos caminos diferentes. Pablo como que resume lo que ha estado trayendo hoy. Dos caminos diferentes, la gracia de Dios y los méritos humanos.
Al final de cuentas, mis hermanos, o es por fe o es por obra, pero no se puede mezclar esas dos cosas. Miren cómo Pablo continúa en el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Usted sabe a qué Pablo está haciendo referencia? A que cuando nació Ismael comenzaron problemas familiares. De hecho, yo leí como 4 o 5 versos de Génesis 16 y ya habían problemas. Simplemente por haber concebido a Agar, ya su señora no la miraba con buenos ojos, aunque la idea había sido de ella. Ya no la miraba igual. ¿Ustedes notan lo que hacen los intentos de ayudar a Dios? Después nosotros mismos nos damos cuenta que eso fue el peor plan. En el momento parece que estamos resolviendo el problema. ¿No le ha pasado a usted? Que viene una super idea y que usted dice, no, yo resolví el problema con esta idea. La ejecuta y el problema se empeoró. Eso nos ha pasado en muchos aspectos. Eso fue lo que pasó con Sara. Cuando ya entonces Agar queda embarazada de Abraham, eso fue plan de ella, intento de ayudar a Dios, ahí ella dice, esto no fue un buen plan. Ya era tarde. Y usted sabe lo que comienza a pasar. Ella incluso lo rechaza y lo expulsa de allí. Y vamos a ver una conexión en el último verso de eso. Ella incluso lo rechaza de su casa. Lo expulsa del hogar. Pero hay algo muy interesante que ocurre. Y es que cuando usted ve Génesis capítulo 21 y repasa la historia, está implícito que entonces cuando eran más adultos o más jovencitos, Ismael comenzó a perseguir a Isaac. Así que empezó prácticamente una guerra. Pablo está utilizando también esa idea para decir, ¿sabes qué? Eso pasa hoy. Los que son hijos de la promesa versus los que son hijos de la esclava. Los que son hijos de la libre versus los que son hijos de la esclava. Los que intentan salvarse con esfuerzo humano se pasan persiguiéndonos. Eso lo dice Pablo aquí en los Gálatas. Pablo dice, así como entonces Ismael, el fruto del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, que fue el fruto de la gracia de Dios. Así pasa hoy. Pablo le está diciendo a sus hermanos. Constantemente ahora nos persiguen. Ahora quieren que nosotros también pensemos esas ideas falsas de que es con el esfuerzo humano que nos salvamos. Versículo 30. ¿Más qué dice la Escritura? ¿Qué fue lo que pasó allí entonces? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Usted sabe qué? Por pura gracia de Dios, porque Dios es así, gracia y misericordia, aún a pesar de las consecuencias que ellos tendrían que pagar por ese pecado, usted lea la historia de Agar, otra historia, el Dios que me ve. Una historia bien bonita, de hecho. Dios la vio, su necesidad, y cuidó de ella en un momento dado y proveyó para el cuidado, porque se iba a morir en el desierto, ella y su hijo. Dios es un Dios de gracia. Aún en nuestro pecado, noten eso. Aún cuando nosotros intentamos arreglar las cosas según nuestra manera. Pero como quiera, eso no quita las consecuencias de nuestro pecado. Como quieran, iban a haber consecuencias. Y parte de las consecuencias es que obviamente la herencia que se había prometido, era una herencia que Dios había prometido a través de un hijo, no de dos. Era de Isaac la herencia. Así que la herencia no podía ser también para Ismael. Y por eso está este texto diciendo, oye, pero es que ellos dos son dos pueblos, ellos no heredan de la misma forma. Y es lo que está tratando Pablo de decirle a estos hermanos, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Echad fuera a la esclava. Noten y conéctenlo con lo que estaba pasando allí en ese momento en los Gálatas. Estos falsos maestros, que eran hijos de Agar, según la alegoría de Pablo, Pablo le está diciendo, oye, a esta gente hay que rechazarla. Estos falsos maestros que están diciendo que tienes que esforzarte y que es por el esfuerzo humano que tú te salvas. Estos que están diciendo ayúdate que Dios te ayudará. Estos que están diciendo que tú puedes comprar a Dios, que tú puedes pagarle a Dios para que Dios te bendiga. Esos que están diciendo que tú puedes rechazar el regalo de salvación de Dios porque tú tienes que poner algo para salvarte. Todos esos que están enseñando otra cosa que no sea el evangelio, que te dice que por fe y por gracia eres salvo, tienes que echarlo fuera. Tienes que rechazarlo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, esa es la instrucción que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Mi hermano, eso tiene una aplicación muy importante para nosotros hoy, de hecho.
Y tiene que ver con lo que decía al inicio de la importancia de la doctrina. Usted no debe relacionarse, no debe estar escuchando, no debe estar consumiendo enseñanzas que no sean bíblicas. Falsos maestros que lo van a estar apartando. Esos que son hijos de Agar, utilizando la alegoría de Pablo. No debemos nosotros estar consumiendo eso. Debemos sacarlo a un lado, esa falsa enseñanza. Pablo una y otra vez le decía a la iglesia que ellos deben, especialmente a los pastores, a Tito y a Timoteo, que ellos deben ser guardianes de la sana doctrina. Usted debe ser guardián de la sana doctrina en su propia vida, mi hermano. Usted debe guardar lo que usted consume teológicamente. Así como usted se cuida. Pero hay gente que se cuida mucho en términos de comida, lo que está comiendo, y eso es muy bueno, hay que hacerlo, médicamente. Pero se cuida poco de lo que está consumiendo en términos de ideas. Lo que está escuchando, lo que está viendo en televisión, lo que está leyendo en libros. Muchas veces no son cosas bíblicas, filtre todo. Pablo le está diciendo a estos hermanos, no podemos nosotros tener esta enseñanza. De hecho, Pablo fue muy claro desde el principio. ¿No recuerda Gálatas 1, 8 y 9? Cuando Pablo le dijo, si alguien viene y enseña otro evangelio, aunque sea un ángel. Pablo está exagerando, pero Pablo está diciendo incluso, si viene un ángel aquí y enseña otra cosa, tú recházalo. Tú puedes estar bien seguro que eso no viene de Dios, aunque sea un ángel. Imagínense lo seguro que está Pablo. Y lo importante de tú guardar esta sana enseñanza. ¿Y usted sabe por qué hay que ser tan celoso con esto, mi hermano? Porque el esfuerzo humano, ¿sabes a quién le da gloria? ¿O a quién busca darle gloria? Al propio humano. Pero el que es descendiente de Isaac, según la promesa, el que se dio cuenta que simplemente recibió el regalo de salvación, ahí no hay mérito humano para nosotros, no hay mérito alguno. Ahí toda la gloria se la lleva el único que la merece. Ahí toda la gloria se la lleva a Dios. Miren cómo termina este pasaje, verso 31. Pablo concluye diciendo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo continúa esa idea. De hecho, ahí lo vamos a tomar el próximo domingo, porque noten que ahí hay un cambio en el capítulo 5, verso 1, pero Pablo no ha terminado su idea. Pablo simplemente en el versículo 1 va a continuar hablando acerca de entonces qué implica, especialmente ahora Pablo se va a poner bien práctico. Vamos a llegar al capítulo 5. ¿Usted ha escuchado el famoso texto del fruto del Espíritu Santo? Y todas esas verdades. Ahora es que Pablo lo va a traer. Después de haberle dicho todo lo que él ha dicho a los Gálatas, vamos a ver por qué es que Pablo trae ahora estos principios más adelante de lo que es la vida cristiana en iglesia y el fruto del Espíritu Santo y lo que implica vivir como libres, como hijos de la promesa y no como hijos de la esclavitud. Así que mi hermano, piense por un momento. Dios no necesita nuestra ayuda. Yo no le ayudé a Dios para que me salvara. Lo único que yo puse fue mi pecado, el pecado que hizo necesaria mi salvación. Y muchas veces pensamos que no solamente en la salvación, sino que en nuestra vida diaria nosotros tenemos o podemos ayudar a Dios. Hermanos, quitémonos esa idea de una vez y por todas. Los planes de Dios siempre son mejores que los tuyos, siempre. ¿Sabes qué? Tu mejor plan, el que tú creas que este sí que sí me va a salir, no se compara con el plan de Dios. El plan de Dios, de hecho la misma Biblia lo dice en Isaías, los pensamientos de Dios son mucho más altos, son mejores que los nuestros. Si Dios le había dicho a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo, ese era el plan. Y ahí se tenían que quedar, abrazando ese plan, en fe, creyendo. Ellos intentaron ayudar a Dios y muchas consecuencias hubieron por el esfuerzo humano, esta tendencia que tenemos nosotros para llevarnos crédito al final. Porque, ¿sabes qué? Si salía bien, ¿quién se iba a llevar el crédito? Bueno, Abraham o Sara. Pero eso no iba a salir bien de partida. Ningún plan que usted haga por encima de un plan que Dios ya estableció va a prosperar, mi hermano. Ninguno. Bueno, lo cantamos ahorita. No hay nadie, ¿quién como Él? No hay nadie que pueda derrotarlo, decíamos, no hay nadie que pueda hacerle frente, no hay nadie. Tú sabes, a mí me encanta la Biblia que dice que no hay nadie que le pueda decir a Dios qué hace, eso me encanta. Como a nosotros, obviamente, yo estoy metiéndome en un lío y yo puedo tener a Ramón diciéndome, pero Gil, ¿qué tú haces? Y me cuestiona porque estoy a mis decisiones y puedo hacerlo, yo soy humano.
Porque puede ser que mis decisiones estén mal y yo tenga a alguien cerca que me diga, ¿qué haces? Bueno, gloria a Dios por eso. Eso es lo que Pablo está haciendo con los Gálatas. Le está diciendo que ustedes hacen, cómo se están desviando de la gracia de Dios. Si quieren volver al esfuerzo humano y quieren ganarse su propia salvación, eso es imposible. ¿Cómo se están desviando su mirada de Cristo? ¿Qué hacen? Oye, pero a Dios nadie le puede decir eso. No hay nadie que le pueda decir a Dios, ¿qué haces? Porque Él es soberano, mi hermano. Nadie puede ayudar a Dios. No lo intentemos. Siempre tendrá consecuencias. Busca ejemplo tras ejemplo en la Biblia. ¿Por qué mejor no tomas el camino de la gracia de Dios? El camino que le dice, Señor, siempre que se hagan las cosas según tu plan. Porque siempre ha funcionado. En la Biblia, cuando las cosas se hacen según el plan de Dios, siempre funcionan. Si tú has decidido que este es el camino de salvación, Señor, yo quiero ese camino. Y no es el esfuerzo humano, es la gracia, pues yo quiero ese camino. Si tú has decidido que yo tenga que tomar estas decisiones, porque esto también se aplica entonces a nuestra vida diaria. Señor, pues que ese sea el camino, el que tú escojas, no el que yo. Que no sea el esfuerzo humano lo que domine tu vida cristiana. Que sea el impresionarte todos los días con la gracia de Dios. Y vivir según el plan de Él, mi hermano. Siempre el plan de Él es mejor. Lo vimos cumplido. El plan de Dios funcionó en Abraham y Sara a través de Isaac. Sí, bueno, vino Cristo. A través de esa familia, a través de esa descendencia. El plan sí funcionó. No intentemos nosotros ayudar a Dios. También pensemos, por último, en esta mañana, lo importante de considerar si estamos viviendo como esclavos, hijos de Agar o como libres. Los hijos de la promesa. Los que nacieron según el fruto humano, el esfuerzo humano, o los que nacieron por gracia, como un regalo de Dios. Eso fue Isaac, un regalo de Dios. Versus Ismael, que fue un esfuerzo humano. Pablo le decía a estos hermanos, recuerden ustedes también, o ustedes son de la Jerusalén de aquí, de la tierra, que todavía son esclavos, o ustedes son de la Jerusalén celestial, la que está arriba. Porque si somos de la Jerusalén celestial, sabes que eso tiene aplicaciones. Pablo, por ejemplo, le dice a los colosenses en Colosenses capítulo 3, buscad las cosas de arriba, si ustedes son ciudadanos de allá. Vivamos entonces como libres, vivamos como ciudadanos del cielo. Uniéndonos simplemente a su plan. Dios siempre está haciendo algo. Los planes siempre comienzan con Él. Dios siempre fue el que buscó a Moisés, el que buscó a Abraham, el que buscó a Pablo. Cada uno de ellos tenía su plan, pero fue Dios el que los fue a buscar, el que los escogió y el que los invitó a ellos a unirse al plan de Dios. Nunca fue al revés. Recordemos esta mañana, mis hermanos, estas verdades de la palabra del Señor. Y que el Señor nos ayude a recordar que no hay nada que podamos hacer nosotros para ayudarlo o mejorar el plan de Dios. El plan de Dios siempre es el mejor. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos animas, nos corriges, Señor, nos recuerdas estas hermosas verdades. Gracias porque hoy hemos considerado junto al apóstol Pablo cuando le dice a estos hermanos que ¿por qué ellos todavía están rechazando el regalo de Dios? ¿Por qué quieren otra cosa si ya Dios les ha ofrecido la libertad en Cristo? ¿Por qué ellos todavía quieren por su voluntad propia estar bajo la ley cuando ya se les ha enseñado la gracia? ¿Por qué ellos todavía creen que pueden salvarse por su propio esfuerzo humano cuando ya tú le has mostrado el camino de salvación a través de Cristo? Señor, muchas veces nosotros somos orgullosos y rechazamos los regalos de gracia tuya. Oh Señor, pero también muchas veces nosotros intentamos pensar o creer que tenemos un mejor plan que el tuyo. Eso le pasó a Abraham y Sara y terminaron con grandes consecuencias, Señor. Pablo utiliza esta historia, lo hemos visto hoy, para recordarnos que siempre el plan de Dios es el mejor. Y no se trata de esfuerzo humano el plan de Dios, se trata de la gracia. Isaac llegó a la familia de Abraham como un regalo de gracia. Y así nosotros hemos llegado a la familia de la iglesia, a la familia de la fe. Por eso somos hijos de la libre, por eso somos hijos de la promesa, como dice tu palabra.
Porque llegamos por gracia, no por esfuerzo humano, Señor, para que al final toda la gloria te la lleves tú y no nosotros. Señor, ayúdanos porque incluso en nuestras propias vidas podemos aplicar esta idea al diario, Señor, a las decisiones diarias, a la forma en que conducimos nuestra vida. Que muchas veces intentamos ayudarte o pensamos que tenemos un mejor plan para nuestras propias vidas. Oh, Señor, que nos rindamos de una vez y por todas cuando veamos el registro bíblico de tu palabra, que nos enseña que siempre es mejor unirnos a tu plan, unirnos a la gracia, al camino de la gracia y no al camino del esfuerzo humano, que intenta hacer las cosas a su manera. Señor, pero también te pedimos que nos ayudes hoy a guardarnos, a guardar la enseñanza, la sana doctrina, alejarnos de todo lo que nos desvíe de ti, de tu palabra, de la gracia de Dios en Cristo. Pablo está animando a estos hermanos a echar fuera, a sacar todo, esa falsa enseñanza que se había interferido allí en la iglesia. Señor, que nos ayudes a ser celosos con la buena enseñanza. Que lo que consumamos sea buena enseñanza para nuestras almas y nuestras mentes, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos decir que pertenecemos a la Jerusalén de arriba, a la Jerusalén celestial, no por nuestro esfuerzo, sino por tu gracia, por Cristo, por lo que hiciste en la cruz al morir por nuestros pecados allí. Gracias, Señor. A ti te adoramos hoy y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén.